Mi nombre es Margarita de la Hoz. Soy escritora e investigadora social. Durante años he acompañado, estudiado y vivido de cerca distintos procesos de participación política que han marcado la historia reciente de Colombia. En esta serie documental emprenderé un recorrido por algunos de los momentos más significativos de nuestra democracia. Una mirada a más de 3 décadas de participación, liderazgo y transformación social protagonizadas por el poder joven. La juventud colombiana ha entendido que defender la naturaleza no es solo un acto de conciencia, sino un deber. Desde los territorios rurales hasta las ciudades, la acción ambiental se ha convertido en un campo de poder joven. En temas de medio ambiente, hay algunas acciones que se han procurado tomar, particularmente desde este gobierno, pero todavía están crudas. Por ejemplo, en términos de la prohibición del fracking, en términos de la delimitación y el cuidado de los páramos, tenemos problemas que debemos atender como sociedad colombiana, en términos de cómo podemos hacer que las comunidades sean reconocidas como lo que son, que es protectoras y cuidadoras de los ecosistemas. Por ejemplo, las comunidades campesinas, por ejemplo, los colectivos ambientalistas, los colectivos de mujeres. Entonces, reforzar estas capacidades que tienen las comunidades organizadas para cuidar el territorio es importante, y también la necesidad de mantener y profundizar el conocimiento sobre nuestros ecosistemas. Y hay problemas de fondo que no se van a atacar solamente con el lado de las políticas ambientales, pero tienen que ver con la deforestación, tienen que ver con la desertificación, tienen que ver con la pérdida de fuentes de agua, tienen que ver con el derretimiento de los glaciares. Como te decía, es una situación mundial que se manifiesta claramente en Colombia. Entonces tenemos un gran potencial, pero también un gran deber de cuidar lo que tenemos como ecosistemas en el país. Es necesario en el país potenciar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales sin que la construcción de estas plantas tenga que ser, por ejemplo, sobre otros ecosistemas. Es urgente parar la deforestación. Es urgente parar el desarrollo agroindustrial y ganadero que afecta páramos y que afecta selvas. Es urgente contribuir al cuidado de los ecosistemas para especies en peligro de extinción. Creo que es como mucho lo que hay que hacer. Hay que disminuir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso también es urgente entonces que tengamos unas políticas de gestión de residuos que hagan que los residuos orgánicos no vayan a los rellenos sanitarios, sino que puedan ser tratados de otra forma. Y definitivamente también podemos ir avanzando progresivamente en transición energética. Eso nos implica una revisión, por ejemplo, sobre la explotación de minerales y la explotación de combustibles fósiles. ¿Cómo vamos a decidir como sociedad colombiana qué explotamos, dónde y cómo, pero sobre todo para beneficio de quién? Entonces tenemos que ponerle cuidado a todo a la vez, ¿sí? Cómo parar la contaminación, cómo cuidar las fuentes de agua, cómo hacer que los consumos sean responsables, cómo tratar eficientemente los residuos. Y también, por ejemplo, en el cuidado del campo, de lo agrícola, la promoción y el cuidado de la agricultura campesina y familiar, de la agroecología, para evitar que eso lleve, por ejemplo, a la contaminación, a la pérdida de semillas, a la pérdida de soberanía alimentaria. La Red Ambiental Popular surge en el marco del Encuentro Nacional Ambiental que se hizo paralelamente a la COP16 en Cali hace ya como 1 año y medio.
¿Cómo articulamos? Nosotros lo que buscamos como red es potenciar la organización y las posibilidades de movilizarnos, de educar, de comunicar, de opinar y de accionar sobre la crisis ecológica. Entonces, ¿qué nos da la posibilidad estas organizaciones en red? Es apoyarnos mutuamente entre quienes hacemos parte de la red, impulsar los procesos de las personas jóvenes. A veces cuando uno se está integrando a hacer las cosas o cuando está empezando, viene con la energía o con la intención de decir yo quiero hacer algo para proteger mi territorio, yo quiero hacer algo para enfrentarme a esta amenaza que veo sobre un ecosistema. Y la red lo que hace es sostenerte y decir, sí, está bien hacerlo así, pensar formas para hacerlo, compartir las experiencias, saber qué les ha funcionado a los demás y la verdad darnos apoyo. Como decir, a veces no me siento tan segura o tan seguro de hacer esto, pero la red te dice, eso hágale que así es que se aprende. Estos jóvenes han entendido que cuidar el territorio es también una forma de afianzar la democracia. En Colombia, las juventudes han entendido que cuidar el medio ambiente es también un acto de responsabilidad. Las organizaciones juveniles lideramos diferentes tipos de acciones para enfrentar la crisis ambiental y climática. Desde el establecimiento de huertas y el cuidado de las huertas comunitarias, pasando por acciones de educación ambiental. Entonces vamos y hacemos talleres, hacemos recorridos, le explicamos a la gente sobre una cosa, sobre la otra. Hay una potencia muy fuerte en la producción de contenido digital que explica un montón de cosas. Hay un montón de cosas que podemos aprender a partir del contenido digital que producen personas jóvenes, que es súper interesante, que de otra forma de pronto no podríamos llegar a eso y que además contribuye a disputar ciertos sentidos dentro de la opinión general o dentro de la opinión pública. Soy docente de formación, trabajo en este momento en la Secretaría de Educación, pero llevo haciendo activismo social por la naturaleza hace aproximadamente 15 años. Pues nuestras iniciativas se encuentran ubicadas en el suroriente de Bogotá y tienen como fin pues aportar al rescate de la madre naturaleza y del cuidado de los bienes de la naturaleza. La Escuela Química y Permeado es una iniciativa que lleva aproximadamente 15 años en la ciudad. El propósito es fortalecer, ir en contravía de las injusticias ambientales que hay en la ciudad. Se trabajan con jóvenes víctimas del conflicto armado, poblaciones locales y barriales, y a su vez pues tiene, digamos, como un trabajo bastante importante alrededor del cuidado de los ecosistemas de la ciudad de Bogotá. Desarrollamos una escuela que se llama la Escuela Territorial de Memoria. Es una de las iniciativas de reconocimiento de las improntas de violencia como han, digamos, afectado al territorio de Bogotá, pero a partir de recorridos territoriales, y en el medio de ellos se vinculan otras narrativas que tienen que ver también con las culturas y las historias barriales, las historias de los pobladores urbanos, hombres, mujeres, niños y diversos sujetos que componen ese espacio, y algunos otros actores que normalmente son invisibilizados por el mundo de lo humano, como son la naturaleza en su esplendor, flora, fauna que están en los ecosistemas de la ciudad. A partir de eso, pues hemos venido, digamos, potenciando una estrategia pedagógica que ha permitido vincular a personas que van desde el páramo del Sumapaz hasta la localidad de Santa Fe. Nosotros hacemos ejercicios de educación popular ambiental en el suroriente de la ciudad mediante narrativas que han sido construidas en los barrios populares, sobre todo desde unos ejercicios que se llaman las lecturalezas del territorio, y desde allí lo que hacemos es movilizar a jóvenes
y diversos pobladores urbanos para que reconstruyan ese vínculo existente entre el humano y la naturaleza, en especial de los ecosistemas tan importantes como son el agua en Bogotá y de los ecosistemas de páramo y del alto y del altiplano cundiboyacense. Los jóvenes de por sí son como el elemento catalizador en los barrios que permiten la transformación social. Son las mujeres y los jóvenes quienes han estado construyendo la ciudad de Bogotá y en esa medida muchas veces son los impulsores de las iniciativas. Esto no es nuevo, se inicia desde hace muchos años. Por ejemplo, en Bogotá, frente a la soledad del paramilitarismo, se trabajó mucho lo que fueron las noches sin miedo como una de las formas de habitar el territorio, y desde esos legados de esas juventudes hasta el día de hoy, habitar el espacio público es una reivindicación política y social. En las comunidades donde nosotros hemos hecho presencia se ha logrado generar un impacto muy positivo, sobre todo porque las mismas personas del territorio comienzan a conocer la flora, la fauna de su territorio, a defenderlo, a hacer acciones de movilización, a generar una ritualidad del cuidado de la naturaleza. Y además de eso, sobre todo, pues también a comprender sus derechos fundamentales alrededor de un ambiente sano. Esas disputas son de largo aliento, por lo cual se conectan con otras luchas que también se suceden en el territorio. La acción ambiental demuestra que la participación juvenil en política no se enmarca en las prácticas tradicionales de esta, sino que se enfoca en acciones que tienen que ver directamente con la vida de las comunidades. En el ejercicio que nosotras hemos hecho de caminarnos la ciudad, narrar la ciudad desde las personas que vienen a la ciudad, pues los jóvenes han llegado, ¿no? Los jóvenes del barrio, los jóvenes que se inscriben con el centro de memoria, y esas son las personas, así es como se vinculan los diferentes jóvenes a los procesos. Ahora, yo sí quiero resaltar una preocupación como joven, y es que nosotros, o se asocia que la generación centennial, nosotros los que estamos ejerciendo la juventud ahorita, somos una generación perdida, ¿no? Porque estamos en exceso de uso de tecnologías, porque de pronto ya hay una crisis ambiental que es irreparable, y entonces nosotros parecemos la generación perdida, ya no hay nada que hacer. Creo que de lo que nosotras hemos aprendido en el caminar en los barrios, en el caminar en la ciudad, es que nosotras todavía tenemos viva la esperanza de que sí podemos transformar esta realidad, y la podemos transformar no solo desde la cotidianidad reciclando, que es lo básico que uno tiene que hacer, sino exigiendo a las entidades que haya un cambio estructural de cómo se empieza a ordenar, por ejemplo, la ciudad de Bogotá. Nos hemos encontrado con los jóvenes en diversos espacios alrededor de caminatas, siembras, ejercicios de construcción de huertas, procesos educativos ambientales, los cuales están muy focalizados sobre todo en el trabajo en la concienciación ambiental, y dentro de ellos en el monitoreo ambiental comunitario, que es una de las técnicas que utilizamos para conocer nuestro territorio y para generar identidad por el mismo. La lucha ambiental le hace ver a uno con otros ojos la realidad. Cuando usted empieza en la lucha ambiental, entonces se empieza a preocupar por el verde que hay. Hay un libro muy bonito de William Ospina que dice Colombia, donde el verde es de todos los colores. Cuando uno empieza la lucha ambiental, empieza a ver que hay diferentes verdes. Por ejemplo, que nosotras tenemos árboles nativos que son nogales, y nuestra apuesta es sembrar nogales en toda la ciudad, o sembrar chicalás. No es el mismo árbol, diferente al eucalipto, que nos lo impusieron en los cerros orientales, y que se están acabando los cerros orientales porque se consumen el agua de la tierra. Eso es de los aprendizajes, que uno empieza a ver lo que antes no era visible.
Yo creo que la lucha ambiental, lo primero que uno empieza a reconocer es que la naturaleza que se asocia al verde, a los animales, hace parte de uno. Entonces, cuando uno como joven empieza a ver que todo lo que está hace parte de uno, que los otros seres humanos hacen parte de uno, que los animales, que las plantas, que todo eso lo compone a uno sí mismo, y dice, soy consciente de que mi existencia es una existencia con otros constantemente. Entonces, cada acto que yo haga puede ser o un acto que dañe o un acto que beneficie. Y eso hace la lucha ambiental. Todas las luchas desarrollan una conciencia de clase, pero la principal lucha que yo creo que es importante ahora y que está cruzada por la conciencia de clase es la conciencia de que nosotras ahora no hay tiempo, o sea, es que esa es la otra. La gente dice, bueno, después empezamos, no, la lucha ambiental es ahora. Nosotras empezamos a tomar conciencia de que es urgente empezar a desarrollar acciones por la defensa ambiental. Los jóvenes hacemos lo que podemos, sobre todo en el uso de los mecanismos legales y de los mecanismos de exigencia por vías de hecho. Hay escenarios en los cuales la educación hace parte de esos encuentros, pero además también tenemos espacios en donde la movilización contundente es uno de los mecanismos más expeditos para poder alcanzar esos derechos. Y también el vínculo comunitario, como pueden ser las ollas comunitarias, las noches sin miedo, espacios de caminatas y de recorridos y demás, pero la exigibilidad a quien hay que hacerla es al Estado colombiano y no tanto a los jóvenes, sino es a quien tiene la capacidad política, que es el Estado colombiano, de garantizar los derechos que los ciudadanos tienen en la Constitución política. Creo que hay una relación de las personas jóvenes con el entorno y con el territorio, pero además yo creo que hay algo fundamental y es la capacidad de incomodar, la capacidad de pelear, de luchar contra lo que uno cree que no está bien. Y cuando es joven uno tiene más esas ganas y le importa menos lo que digan al respecto. Entonces creo que en ese sentido la juventud tiene un papel fundamental, pero sobre todo la juventud tiene una capacidad de enfrentarse a lo establecido que es fundamental para atacar la crisis ecológica. Tiene fuerza, tiene energía, le importa menos que lo critiquen, y está dispuesto a enfrentarse a lo establecido, a lo que hay. Entonces, esa es una gran potencia en la juventud. Y además está dispuesta a hacer cosas diferentes. Un joven puede reconocer que puede generar muchas transformaciones siempre y cuando comprenda que la lucha por la naturaleza es una lucha política. Si no conoces esa diferencia, fácilmente te pierdes en el camino, porque se termina pensando que simplemente la lucha ambiental es reducir, reutilizar y reciclar, cuando en realidad las desigualdades sociales y políticas atraviesan también los temas como el cuerpo, como la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Yo quisiera llamar la atención sobre algo que a veces sí pasa en las comunidades y que creo que quiero llamar la atención porque me parece que podemos revisarlo, y es: hay comunidades en las cuales este encuentro entre las experiencias y las propuestas juveniles y el resto de la comunidad genera de alguna forma fracturas, ¿sí? Hay comunidades, no digo todas, pero digo hay comunidades en las cuales no se valora la potencia de la organización juvenil para transformar, y además la intención del cuidado colectivo que hay en esas acciones. Entonces terminan generando algunas fracturas, algunos desconocimientos por esos estereotipos que hay sobre las personas jóvenes, y por esa como estigmatización que hay sobre las prácticas que tienen las personas jóvenes. Entonces esa estigmatización conduce a que cuando entonces tú estableces una huerta, hay gente del barrio que dice: ay, ahí están esos marihuaneros. Y entonces estigmatizan, y al estigmatizar le quitan la potencia que tiene eso. Entonces creo que eso
es necesario que lo abordemos como sociedad y que lo abordemos desde una forma de decir, mira, la comunidad es un tejido y las personas jóvenes, las organizaciones juveniles y sus iniciativas también son parte de ese tejido social. Y si lo que hacemos es continuamente estigmatizar, pues no vamos a lograr esa potencia, consolidar esa potencia que hay sobre la transformación de la comunidad. El cuidado del medio ambiente es parte de la democracia en acción. Las juventudes aprenden que su voz y sus acciones son parte de la protección del territorio. La educación ambiental tiene un papel fundamental en la construcción de sociedad. Nosotros le apostamos a la educación popular ambiental porque nos ayuda a identificar, nos ayuda a construir acciones concretas para la transformación. Cuando tú conoces lo que pasa, cuando tú vas a profundidad sobre comprender las causas estructurales de la crisis en la que vivimos, pero además lograr identificar cuáles son las acciones que como comunidad podemos construir, logras tejer diferente la sociedad, logras transformar acciones. Y al final es la suma, ¿sí? Es la suma y de esa transformación de las acciones, es la suma de esa decisión para transformar la sociedad, lo que puede hacer que finalmente logremos abordar la crisis. La participación en temas ambientales es un gran factor de construcción y de profundización de democracia, porque la reflexión y la lucha sobre lo ambiental es al final una lucha sobre el territorio, sobre dónde vivimos, sobre qué como, sobre cómo lo vivo. O sea, no hay nada más potente que el tú querer decidir sobre cómo vives y sobre qué pasa en tu territorio. Y eso es fundamental para la profundización de la democracia, para tú lograr pensar cómo incidimos más allá de mi decisión individual. Entonces es crucial, por eso digo, impulsar la acción ambientalista, impulsar la acción desde la ecología popular, impulsar la acción de todas esas organizaciones que hacen huertas, que hacen pacas, que hacen recorridos, que hacen educación ambiental, que se quieren reunir, que quieren conocer, porque es al final construcción de sociedad. Es al final también una forma de ir pensando cómo organizarnos y cómo tomamos decisiones en colectivo, pero además por el bienestar de todas y todos quienes habitamos este país. Esa necesidad de tejer unas relaciones muy fuertes entre el campo y la ciudad, comprendiendo que hacemos todos parte de lo mismo, como en la misma naturaleza, pero además de estas preocupaciones por la lucha, y que en cada sentido el apoyo que nos podamos dar es fundamental. Entonces, las organizaciones como las redes, diferentes tipos de organizaciones nacionales, contribuyen a afianzar ese tejido y ese conocimiento entre organizaciones que están predominantemente en lo rural y organizaciones que están en lo urbano. La naturaleza es uno de los elementos que permiten hablar sobre paz, permiten construir otros diálogos territoriales, pero además de eso los jóvenes son muy interesados en poder proteger la naturaleza y cuidar el espacio en el cual ellos habitan, porque saben que existen unas injusticias ambientales que se vinculan con elementos políticos, pero sobre todo porque pues queremos vivir de manera digna en nuestra ciudad. Siempre es importante seguir vinculando a jóvenes a los procesos porque hay relevos generacionales que se deben dar, pero además de eso también hay que transformar los paradigmas de existencia que tienen muchas veces los jóvenes o que tenemos, porque las nociones de vida, de progreso, de éxito están muy focalizadas en tener elementos materiales, pero se deja de lado, por ejemplo, pues el vivir en un ambiente sano. En la ciudad de Bogotá mueren alrededor de 2.000 personas al año
por enfermedades cardiorrespiratorias, las cuales se podrían, digamos, disminuir solamente con que tuviéramos un aire más limpio en la ciudad. Nos genera mucha satisfacción saber que estamos buscando construir una vida diferente. Dentro de eso hemos llamado las transformaciones ecosociales o las transiciones ecosociales, que son fundamentales para vivir en una sociedad postcapitalista que realmente nos permita pues estar en democracia, en paz, en libertad, con cuidado por la naturaleza, y creo que seguir luchando por ello es lo más importante para tener un país diferente. El llamado es a que nos organicemos, a que le demos voz a esas luchas en términos estructurales y a que haya siempre pues esperanza. Al defender el medio ambiente, las juventudes se reconocen como responsables de su entorno, lo que les permite una conciencia colectiva que resguarda su futuro.